Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y todos. El día de hoy vamos a dedicar la sección de Mujeres en la Historia a la profesora Rita Cetina Gutiérrez. Seguro es un nombre que ustedes escucharon a lo largo de esta semana, porque es así como se va a llamar o lleva el nombre de las becas universales que se van a entregar a partir del siguiente año, iniciando con educación secundaria. Es un gran homenaje a la profesora Rita Cetina Gutiérrez, una profesora yucateca. ¿Cuál va a ser la importancia de reivindicar a las maestras en la historia de nuestro país? Nada más dimensionemos hoy día que de la matrícula de estudiantes normalistas, es aproximadamente 115,000 estudiantes, más de 80,000 son mujeres. Eso nos habla de la amplia cobertura que tienen las mujeres, particularmente en educación básica. 80%, más de 70%, según de acuerdo con el INEGI, son mujeres en educación básica. Es por eso que es muy importante que recuperemos a las maestras, a las referentes históricos que han consolidado el sistema educativo nacional y sobre todo en educación básica. ¿Quién va a ser una de ellas? Rita Cetina. ¿Por qué es tan importante? Ustedes pueden ver en las imágenes parte de la revista La Siempre Viva. Ubiquemos a Rita Cetina en Mérida a finales del siglo XIX, particularmente en 1870. Es una maestra que está poniendo en tela de juicio el que las mujeres no se estén educando en las ciencias. ¿Cómo era la educación en ese momento? Era una educación unisexual. ¿Qué quiere decir esto? Que sabemos que estaban divididas las escuelas para niñas y para niños. Una de las razones principales que diferenciaban a estas escuelas es que el programa de estudios era diferente. En el caso de las escuelas para varones se enseñaba aritmética, en el de las mujeres rudimentos de aritmética. ¿Por qué? Porque nuestras capacidades eran menores, porque no aprenderíamos ciencias, porque no aprenderíamos este contenido. Entonces la diferenciación en estas escuelas se daba desde el contenido. Y es por eso que maestras como Rita Cetina a finales desde el siglo XIX empiezan a discutir y ponen en la discusión pública que las mujeres debemos de aprender ciencia, que tenemos las capacidades para aprender ciencia, y va a crear esta fundación, que además de todo va a ser una escuela para las niñas de escasos recursos de la sociedad meridiana, pero además es una sociedad científica y literaria. Característica fundamental: empieza a preguntarse aspectos fundamentales sobre la posibilidad de las mujeres de aprender la ciencia. Y algo muy importante que quiero destacar en esta sección de historia, de las mujeres en la historia, es que si tenemos materiales de estas protagonistas, pues es importante que las escuchemos y que las conozcamos de viva voz. Así es que tenemos una muy breve cápsula acerca de qué se preguntaba Rita Cetina a finales del siglo XIX. Al proponernos hoy trasladar al papel nuestras ideas acerca de un asunto tan importante como es el de la emancipación de la mujer, no tenemos más objeto que esclarecer más nuestras creencias sobre esta cuestión. ¿Por qué tenerla sumida en la ignorancia y emplearla solamente en el trabajo material? ¿Por qué no acercar a sus secos labios las bienhechoras aguas de la ciencia para que, apurándolas, pueda levantarse de la postración en que ha vivido tanto tiempo? Queremos, pues, deseamos con ardor que la mujer se ilustre para que, abarcando su inteligencia todos los conocimientos del hombre, pueda indagar y descubrir, como él, los secretos arcanos de la naturaleza. Esto lo publicaba Rita Cetina en 1870, en el número 2 de La Siempre Viva. Les decía yo que su sociedad científica y literaria también tuvo como característica la publicación. Esto va a ser fundamental sobre todo en la parte de la trascendencia. No es casualidad que los primeros congresos feministas mexicanos se hayan dado en Mérida, Yucatán, y que las más de 600 asistentes a esos primeros congresos feministas mexicanos hayan sido maestras. Tampoco es casualidad que en Yucatán tengamos a otras mujeres como Elvia Carrillo Puerto,
Pensemos, por ejemplo, que las primeras diputadas mexicanas en 1923 precisamente se dan en Mérida, Yucatán, o en este año que estamos reivindicando la figura de Felipe Carrillo Puerto, pues justo va a ser en el gobierno de Felipe Carrillo Puerto donde las mujeres de manera local van a ser las primeras diputadas en nuestro país, a más de 100 años. Otra característica muy importante es que la propia Elvia Carrillo Puerto, conocida como la monja roja del Mayab, va a reivindicar a Rita Cetina. La Liga Feminista va a llevar su nombre, es decir, las maestras yucatecas, las maestras que empiezan a consolidar una educación laica y que busque la emancipación de las mujeres, van a tener un punto fundamental en Mérida y les digo yo, va a tener una trascendencia muy importante porque no es casualidad que nuestras primeras diputadas se hayan dado en esta entidad federativa y la siguiente semana, el 17 de octubre precisamente, se van a cumplir 71 años de la reforma al artículo 34 que reconoce el derecho de las mujeres mexicanas a votar y ser votadas y hoy lo vemos con una realidad como es la primera presidenta mexicana. Así es que todo esto es una cadena, veamos la trascendencia, la importancia de cómo estas maestras mexicanas no solamente reivindican la educación, sino también una revolución social. 1916, mientras estaba gestando la revolución en nuestro país, estaban los primeros congresos feministas, también no lo dejemos de lado. Y para profundizar más en la participación, influencia, trascendencia de la profesora Rita Cetina Gutiérrez, les invito a consultar 2 libros que publicó el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Es una colección de 3 tomos que se llama Las Maestras de México. El tomo 1 tiene una biografía de Rita Cetina escrita por la historiadora Lucrecia Infante Vargas y también el INER con sus descargas gratuitas pueden consultar su portal, tiene la biografía Rita Cetina, La Siempre Viva y el Instituto Literario de Niñas, una cuna del feminismo mexicano. Siempre lo he dicho, Yucatán es la cuna del feminismo en nuestro país y les invito a las y los maestros pues también empezar a tener nuestros referentes históricos. Estoy segura que Rita Cetina, así como en su momento Elvia Carrillo la reivindicó, las mujeres de hoy, las maestras de hoy y la presidenta están otra vez poniendo la discusión de estas mujeres de finales del siglo XIX al día de hoy. Muchas gracias, excelente día.